Desde algún lugar del fondo del callejón llegaba un aroma a café tostado. Café de verdad, no el de la Victoria. Winston se detuvo involuntariamente. Quizás por 10 segundos fue devuelto al medio olvidado mundo de su infancia. Entonces se oyó el golpe de una puerta que pareció cortar el aroma tan abruptamente como apagar un sonido. Había caminado varios kilómetros sobre el pavimento, por lo que sus varices le dolían. Era la segunda vez en 3 semanas que faltaba a las tardes en el centro comunitario. Un acto arriesgado, ya que con certeza el número de asistencias al centro era cuidadosamente chequeado. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y no estaba nunca solo, excepto en la cama. Se suponía que cuando no estaba trabajando, comiendo o durmiendo, estaría participando en algún tipo de recreación comunitaria. Hacer cualquier cosa que sugiriera un gusto por la soledad, incluso una pequeña caminata, era siempre un poco peligroso. Había una palabra para esto en neolengua: vida propia, que significaba individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, la fragancia del aire de abril lo había tentado. El cielo estaba del azul más cálido que había visto en años. Y de pronto, la larga y ruidosa tarde en el centro, los aburridos y agotadores juegos, las lecturas, la chirriante camaradería lubricada con gin le parecieron insoportables. En un impulso, se alejó de la parada del bus y se adentró en las laberínticas calles de Londres. Primero al sur, luego al este, luego otra vez al norte, perdiéndose entre las calles desconocidas sin importarle en qué dirección estaba caminando. Si hay esperanza, había escrito en su diario, está en los proletarios. Las palabras volvían continuamente a él como una afirmación de mística verdad y absurdo palpable. Estaba en algún lugar de los vagos y cafezosos barrios del noreste de lo que había sido la estación de San Pancracio, caminando por una calle empedrada con casas de 2 pisos cuyas deterioradas entradas daban directo a la calle y que de alguna manera curiosa sugerían guaridas de ratones. De tanto en tanto había charcos de agua entre las piedras, dentro y fuera de las oscuras entradas, y en los angostos callejones que se ramificaban en todas direcciones pululaban grandes cantidades de gente, muchachas en la flor de la edad con los labios crudamente pintados y jóvenes que las perseguían, mujeres gordas y desparramadas que mostraban cómo serían esas muchachas dentro de 10 años, ancianos encorvados que caminaban sobre los pies cansados y andrajosos niños descalzos que jugaban en los charcos y se arrancaban al escuchar los enojados gritos de sus madres. Quizás la 1/4 parte de las ventanas de la calle estaban quebradas y tapadas con cartones. La mayoría de la gente no le prestaba atención a Winston. Solo unos pocos ojos lo miraron con curiosidad. Winston captó parte de la conversación mientras se acercaba. Sí, le dije a ella que todo estaba muy bien. Le dije, si hubieras estado en mi lugar, habrías hecho lo mismo. Es fácil criticar, le dije, cuando no tienes los mismos problemas que yo tengo. Claro, dijo la otra. Ahí está la cosa. Las estridentes voces se callaron abruptamente. Las mujeres estudiaron a Winston en hostil silencio cuando lo vieron pasar. Pero no era hostilidad exactamente, sino una especie de cautela, una tensión momentánea, como cuando nos cruzamos ante un animal desconocido. No era común ver el overol azul del partido en calles como esas. De hecho, a no ser que tuvieras un negocio determinado en esos lugares, era imprudente ser visto allí. Las patrullas podían detenerte si te encontraban. ¿Puedo ver sus papeles, camarada? ¿Qué está haciendo por aquí? ¿A qué hora salió del trabajo? ¿Es este su habitual camino a casa? Y así sucesivamente. No es que hubiera una regla que prohibiera volver a casa por un camino diferente, pero bastaba con eso para llamar la atención de la policía del pensamiento. De pronto, toda la calle se conmocionó.
Hubo gritos de avisos por todos lados. La gente se escondía tras las puertas como si fueran conejos. Una mujer joven saltó por una puerta cerca de donde estaba Winston, agarró a un pequeño niño que estaba jugando en un charco, lo envolvió con su delantal y entró de nuevo con un solo movimiento. En el mismo instante, un hombre de traje negro que apareció por una calle lateral corrió hacia Winston, señalando nervioso hacia el cielo. ¡Un vapor!, gritó. ¡Cuidado, jefe! ¡Va a estallar! ¡Échese al suelo rápido! Vapor era el nombre que por alguna razón los proletarios le habían dado a los misiles. Winston se tiró al suelo. Los proletarios siempre tenían razón cuando daban un aviso de este tipo. Parecían tener cierto tipo de instinto que avisaba unos pocos segundos antes de que viniera un cohete, aunque se suponía que los cohetes viajaban más rápido que el sonido. Winston se cubrió la cabeza con los brazos. Hubo un rugido que hizo temblar el pavimento. Una lluvia de objetos le cayó en la espalda. Cuando se levantó, descubrió que estaba cubierto con fragmentos de vidrio de la ventana vecina. Siguió caminando. La bomba había demolido un grupo de casas 200 metros más arriba de la calle. Una nube de humo negro flotaba en el cielo y debajo otra nube de polvo y yeso envolvía las ruinas y la multitud que ya empezaba a amontonarse. Frente a él y en el pavimento había un pequeño montón de yeso y en el medio de él se veía una mancha roja. Cuando se acercó para ver, descubrió que era una mano humana cortada por la muñeca. Aparte del sangriento muñón, la mano era tan blanca que parecía un molde de yeso. La pateó hacia el desagüe y luego, para evitar a la multitud, dobló por una callejuela a la derecha. A los 3 o 4 minutos se encontraba fuera del área afectada por la bomba y el sórdido pulular de la vida de las calles continuaba como si nada hubiese sucedido. Eran cerca de las 20 horas y las tiendas de bebidas frecuentadas por los proletarios, bares les llamaban, estaban llenas de clientes. De sus sucias puertas que se abrían y cerraban sin cesar salía un olor a orina, aserrín y cerveza agria. En un ángulo formado por la saliente de una casa, habían 3 hombres parados muy cerca. El del medio sostenía un periódico, mientras los otros 2 lo estudiaban por encima de sus hombros. Aún antes de estar lo suficientemente cerca como para ver la expresión de sus rostros, Winston pudo distinguir la concentración en cada uno de ellos. Obviamente, estaban leyendo una noticia muy seria. Cuando estaba solo a unos pasos de distancia, el grupo se disolvió y 2 de los hombres comenzaron un violento altercado. Por un momento pareció que estaban a punto de pegarse. ¡Maldición! ¿Cuándo vas a escuchar lo que te digo? Te digo que ningún número terminado en 7 ha ganado en 14 meses. Te digo que sí. Que no, en mi casa los tengo anotados en un papel desde hace 2 años. Lo hago regularmente como un reloj y te digo, ningún número terminado en 7. Sí, el 7 ganó. Puedo decirte de memoria el maldito número. Terminaba en 4 y 7. Fue en febrero, la segunda semana. Febrero, tu abuela, te digo que los tengo anotados sin ningún número. ¡Ah, terminen de una vez!, dijo el tercer hombre. Hablaban de la lotería. Winston volvió a mirarlos cuando ya se habían alejado unos 30 metros. Seguían discutiendo con gran pasión. La lotería, con sus enormes premios semanales, era el único evento público al que los proletarios le prestaban atención. Probablemente había millones de proletarios para quienes la lotería era la principal y la única razón de permanecer con vida. Era su delicia, su locura, su sedante, su estímulo intelectual. Cuando se trataba de la lotería, gente que raramente era capaz de leer y escribir eran capaces de intrincados cálculos matemáticos y de asombrosas proezas de la memoria. Había toda una tribu de gente que se ganaba la vida simplemente vendiendo pronósticos y amuletos para la suerte. Winston no tenía nada que ver con la lotería, la cual era administrada por el Ministerio de la Abundancia. Sin embargo, sabía, como todos en el partido, que los premios eran en su mayoría imaginarios. Solo se pagaban las pequeñas sumas y los ganadores de los premios mayores eran personas que no existían. Como no había real intercomunicación entre una parte de Oceanía y la otra, esto no era difícil de conseguir. Pero si había esperanza, estaba en los proletarios. Había que aferrarse a esa idea. Cuando lo ponías en palabras, sonaba razonable.
pero cuando veías a esos seres humanos pasando por la calle, se convertía en un acto de fe. La calle por la cual Winston descendía le produjo la sensación de que ya había estado allí antes y que no hace mucho fue una calle importante. Por algún lugar llegaba un clamor de voces gritando. La calle daba una vuelta abrupta y terminaba en una escalinata que conducía a un callejón donde había vendedores de verduras con aspecto cansado. En ese momento, Winston recordó. El callejón conducía a la calle principal y abajo, a la vuelta, a no más de 5 minutos, estaba la tienda de antigüedades donde había comprado el libro blanco, ahora su diario, y en una pequeña tienda muy cerca de allí había comprado la pluma y el tintero. Se detuvo por un momento en lo alto de la escalinata. En el lado opuesto de la calle había un sucio y pequeño bar cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, cuando en realidad estaban cubiertas de polvo. Un hombre viejo, encorvado y activo, con bigotes blancos y encrespados, empujó la puerta y entró. Mientras Winston lo observaba, se le ocurrió que quizás aquel hombre viejo, que al menos tenía 80 años, ya era un adulto en la época de la Revolución. Él y unos pocos más como él eran los últimos eslabones que unían el mundo actual con el desaparecido mundo capitalista. En el mismo partido ya no quedaban personas cuyas ideas fueran formadas antes de la Revolución. Las viejas generaciones habían sido eliminadas en las grandes purgas de los años 50 y 60, y los pocos sobrevivientes vivían tan aterrorizados que terminaron por rendirse intelectualmente. Si aún viviera alguien que pudiera relatar con verdad cómo había sido el mundo en la primera parte del siglo, estaba en los proletarios. De pronto, recordó el pasaje del libro de historia que copió en su diario y lo asaltó un lunático impulso. Entraría al bar, trabaría amistad con el viejo y lo cuestionaría. Le diría: «Cuénteme de su vida cuando era un muchacho. ¿Se parece a la de hoy? ¿Qué cosas eran mejores hoy día y cuáles no?». Rápidamente, para no tener tiempo de acobardarse, bajó los escalones y cruzó la angosta calle. Desde luego, era una locura. Como de costumbre, no existía ninguna regla definitiva que prohibiese hablar con los proletarios y frecuentar sus bares, pero era demasiado inusual como para pasar inadvertido. Si la patrulla aparecía, podía decir que le había venido un desvanecimiento, pero era poco probable que le creyesen. Empujó la puerta y un repugnante olor a queso y cerveza amarga le golpeó la cara. Al entrar, las voces bajaron su volumen a la mitad. Podía sentir los ojos clavados en su overol azul. El juego de dardos que se desarrollaba al fondo del lugar fue interrumpido por quizás unos 30 segundos. El viejo, al cual seguía, estaba de pie ante la barra y mantenía algún tipo de altercado con el barman. Un joven corpulento, nariz de gancho y enormes antebrazos. Otros clientes, con sus vasos en las manos, contemplaban la escena. «Te pregunté debidamente, ¿no?», dijo el viejo, enderezando sus hombros con actitud desafiante. «¿Me estás diciendo que no puedes servirme una pinta en este maldito bar?». «¿Qué demonios es una pinta?», dijo el barman, inclinándose hacia adelante de la barra. «¿Se cree barman y no sabe lo que es una pinta? Una pinta es la mitad de un cuarto y 4 cuartos son un galón. ¿Te tengo que enseñar a leer también?». «Nunca he oído acerca de eso», respondió el barman. «Litro y medio litro, eso es lo que servimos acá. Los vasos están en el estante frente a usted». «Quiero una pinta», persistió el viejo. «No le cuesta nada darme una pinta. Cuando yo era joven no teníamos estos malditos litros. Cuando usted era viejo todos vivían en las copas de los árboles», dijo el barman guiñando el ojo a los otros clientes. Hubo una enorme carcajada que ayudó a disipar la inquietud causada por la entrada de Winston. La cara pálida del viejo se tornó roja, se volvió para marcharse murmurando y tropezó con Winston, quien lo tomó amablemente del brazo. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?». «Usted es un caballero», dijo el viejo, enderezando sus hombros otra vez. Pareció no notar el overol azul de Winston. «Una pinta», agregó agresivamente hacia el barman.
¡Una pinta y rápido! El barman sirvió 2 medios litros de cerveza negra dentro de unos gruesos vasos que acababa de lavar debajo de la barra. La cerveza era el único trago que se podía conseguir en los bares de los proletarios. Se suponía que ellos no debían beber gin, aunque en la práctica lo conseguían con facilidad. El juego de los dardos se reinició otra vez y los hombres junto a la barra comenzaron a hablar acerca de la lotería. Por un momento, la presencia de Winston fue olvidada. Había una mesa bajo la ventana donde él y el viejo podrían conversar sin temor de ser escuchados. Era terriblemente peligroso, pero al menos no había telepantalla en el lugar. Se aseguró de aquello apenas entró al bar. «Me podría haber dado una pinta», refunfuñó el viejo mientras se sentaba detrás de su vaso. «Medio litro no es suficiente, no satisface, y 1 litro completo es demasiado. Mi vejiga no aguanta. Y eso que no hablamos de precio». «Debe haber visto muchos cambios desde que era joven», dijo Winston tentativamente. Los pálidos ojos azules del viejo se movieron desde los dardos a la barra y de la barra a la puerta del baño de hombres, como preguntándose si aquellos cambios se habían producido en el bar. «La cerveza era mejor», dijo finalmente, «y más barata cuando yo era joven. La pinta costaba 4 peniques, eso antes de la guerra, claro». «¿Cuál guerra fue esa?», preguntó Winston. «Todas las guerras», respondió vagamente el viejo. Luego tomó su vaso y enderezó los hombros. «¡A su salud!». En la delgada garganta del viejo, la afilada nuez subió y bajó rápidamente y la cerveza desapareció. Winston fue a la barra y volvió con 2 medios litros más. Parecía que el viejo había perdido su prejuicio de beber 1 litro completo. «Usted es mucho mayor que yo», dijo Winston. «Usted debe haber sido un adulto cuando yo nací. Usted puede recordar cómo eran los viejos tiempos antes de la revolución. La gente de mi edad no sabe nada acerca de esa época. Solo podemos leer de ella en los libros. Y lo que dicen puede no ser verdad. Me gustaría saber qué opina. Los libros de historia dicen que la vida antes de la revolución era completamente diferente a la de ahora. Que había mucha opresión, injusticia, pobreza, peor de lo que uno puede imaginar. Aquí en Londres, las grandes masas de gente no tenían suficiente para comer desde que nacían hasta que morían. La mitad de ellos ni siquiera tenía zapatos que ponerse. Trabajaban 12 horas al día, dejaban el colegio a los 9 y dormían de 10 personas en una sola habitación. Y al mismo tiempo había unas pocas personas, solo unos pocos miles que se llamaban los capitalistas, que eran ricos y poderosos, eran dueños de todo, vivían en enormes y magníficas casas con 30 sirvientes, andaban en autos a motor, carruajes tirados por caballo, tomaban champaña, usaban sombreros de copa. El viejo se iluminó de repente. «¡Sombreros de copa!», dijo. «Es curioso que los mencione. Lo mismo se me vino a la cabeza ayer, no sé por qué. Estaba pensando que no he visto uno en años. Han desaparecido. La última vez que vi uno fue en el funeral de mi cuñada y eso fue, no recuerdo la fecha, pero por lo menos hace 50 años atrás. Claro que lo arrendé para la ocasión, usted comprenderá». «Los sombreros de copa no son importantes», dijo Winston con paciencia. «El punto es que estos capitalistas, junto con unos pocos abogados y sacerdotes y gente que vivía de ellos, eran los dueños de la tierra. Todo era para su beneficio. La gente común, los trabajadores, eran sus esclavos. Ellos podían hacer lo que quisieran con uno. Podían mandarlo a Canadá como ganado. Si querían, podían dormir con su hija. Podían mandar a azotar gente con un látigo. Debían sacarse los sombreros cuando ellos pasaban. Cada capitalista salía acompañado por un grupo de lacayos». El viejo se iluminó otra vez. «Lacayos», dijo. «Esa era la palabra que no escuchaba hace tiempo. Lacayos. Me recuerda muchas cosas. Me acuerdo que hace un montón de años iba por las tardes a Hyde Park a escuchar los discursos de unos tipos. El ejército de salvación, católicos, judíos, indios, había de todo. Y había un tipo, no puedo recordar su nombre, pero era un muy buen orador. Lacayos, decía. Lacayos de la burguesía, esclavos de la clase dirigente. También los llamaba parásitos y hienas. Claro que se refería al Partido Laborista, usted me entiende». Winston tenía la sensación de que estaban hablando de cosas diferentes. «Lo que yo quiero saber», dijo,
es si usted siente que ahora tiene más libertad que en esos días y si cree que hoy lo tratan de forma más humana. En la época antigua, la gente rica, la gente de arriba... «La Cámara de los Lores», precisó el viejo. Bueno, la Cámara de los Lores. Lo que yo estaba preguntando es si esa gente podía tratarlo como un inferior solamente porque eran ricos y los demás pobres. ¿Es un hecho, por ejemplo, que debían decirles señor y sacarse el sombrero cuando ellos pasaban? El viejo aparentaba pensar profundamente. Se tragó otro cuarto de cerveza antes de responder. «Sí», dijo. «Les gustaba que uno les sacara el sombrero. Era como mostrar respeto. Yo no estaba de acuerdo, pero igual lo hacía. Se puede decir que tenía que hacerlo». ¿Y era habitual? Me refiero a lo que dicen los libros de historia. ¿Era normal que esa gente y sus sirvientes lo empujaran fuera de la vereda cuando necesitaban pasar? «Una vez uno me empujó», dijo el viejo. «Me acuerdo como si fuera ayer. Fue una noche de regatas. Se armaba un gran bochinche esas noches y me tropecé con un tipo joven en la avenida Shaftesbury. Era todo un caballero, iba vestido con una elegante camisa, un sombrero de copa y un abrigo negro. Venía caminando en zigzag cuando me tropecé con él, accidentalmente. «¿Por qué no mira su camino?», me dijo. Yo le respondí: «¿Usted cuándo compró la vereda?». Y me dijo: «Te voy a sacar la maldita cabeza si te pones fresco conmigo». Entonces yo le dije: «Usted está borracho. En medio minuto termino con usted». Y aunque no me crea, me pegó un empujón que casi me deja sentado bajo las ruedas de un bus. Bueno, era joven en esos días y me preparé para darle su merecido, pero... Una sensación de desamparo invadió a Winston. La memoria del viejo no era más que un montón de detalles. Podía estar todo el día interrogándolo sin conseguir ninguna información real. Después de todo, las historias del partido todavía podían ser verdad. Incluso podían ser totalmente ciertas. Hizo un último intento. «Quizás no me he explicado bien», dijo. «Lo que estoy tratando de decir es que usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida sucedió antes de la revolución. Por ejemplo, en 1925 usted ya era un adulto. Por lo que recuerda, ¿podría decir que la vida en 1925 era mejor o peor que la de ahora? Si pudiera elegir, ¿en cuál de las dos épocas viviría?». El viejo contempló meditativamente el tiro al blanco. Terminó su cerveza con más calma que antes. Cuando por fin habló, lo hizo en un tono tolerante y filosófico, como si la cerveza lo hubiera dulcificado. «Yo sé lo que usted espera que yo diga», dijo el viejo. «Espera que diga que quiero ser joven otra vez. La mayoría de la gente quisiera volver a ser joven. Cuando se es joven, se tiene salud y fuerza. Cuando se llega a mi edad, uno nunca está bien. Algunas veces sufro de los pies y los riñones. En la noche me tengo que levantar 6 o 7 veces para ir al baño. Por otro lado, ser viejo tiene sus ventajas. Las preocupaciones son otras. Las mujeres ya no importan. Eso es una gran ventaja. No he tenido una mujer por más de 30 años, ¿me cree? Pero lo más grande es que no la he deseado». Winston se echó para atrás y se apoyó en la ventana. Era inútil insistir. Iba a comprar más cerveza cuando de pronto el viejo se levantó y se dirigió al apestoso urinal que se encontraba en la pieza de al lado. El medio litro extra había actuado. Winston permaneció 1 o 2 minutos contemplando el vaso vacío y casi ni notó cuando sus pies estaban de vuelta en la calle. Dentro de 20 años a lo más, pensó, la gran y simple pregunta: ¿era la vida antes de la revolución mejor que ahora? Sería totalmente imposible de responder. Incluso ahora no tenía respuesta, ya que los escasos sobrevivientes del mundo antiguo eran incapaces de comparar una época con la otra. Recordaban 1.000.000 de cosas inservibles: una pelea con un compañero de clase, la búsqueda de un bombín para la bicicleta, la expresión del rostro de una hermana muerta hace tiempo, los remolinos de polvo en una ventosa mañana varios años atrás. Pero todos los hechos realmente importantes estaban fuera del rango de su visión. Eran como hormigas que solo ven los objetos pequeños y no distinguen a los grandes.
Y cuando la memoria fallaba y los archivos escritos eran falsificados, la pretensión del partido de haber mejorado las condiciones de la vida humana debía ser aceptada, porque no existía y jamás volvería a existir una realidad con la cual pudiera compararse. En ese momento, sus pensamientos se detuvieron abruptamente. Hizo un alto y miró a su alrededor. Estaba en una calle angosta, con unas pocas tiendas oscuras salpicadas entre las casas. Exactamente arriba de su cabeza, 3 bolas de metal descolorido que alguna vez fueron doradas. Parecía como si conociese el lugar. Por supuesto, estaba parado frente a la tienda donde había comprado su diario. Lo atravesó una punzada de miedo. Ya había sido bastante imprudente comprar el libro y se había jurado no volver nunca más a ese lugar. Y sin embargo, al instante que dejó vagar sus pensamientos, sus pies lo trajeron precisamente a aquel sitio. Había iniciado su diario precisamente para librarse de este tipo de impulsos suicidas. Al mismo tiempo, notó que eran cerca de las 21 y la tienda continuaba abierta. Con la idea de que sería más prudente estar adentro que a plena calle, cruzó la puerta. Si le preguntaban, podría decir que estaba tratando de comprar hojas de afeitar. El dueño acababa de prender una lámpara de aceite que daba un olor sucio pero amistoso. Era un hombre de unos 70 años, frágil, encorvado, con una larga y benevolente nariz y suaves ojos distorsionados por unos gruesos anteojos. Su cabello era casi blanco, las cejas muy tupidas pero todavía negras. Sus anteojos, sus movimientos gentiles y delicados y el hecho de llevar una vieja chaqueta de terciopelo negro le daban un vago aire intelectual, como si hubiera sido un hombre de letras o quizá un músico. Su voz era suave, algo apagada, y su acento era menos degradado que el de la mayoría de los proletarios. «Lo reconocí cuando estaba parado en la calle», le dijo inmediatamente. «Usted es el caballero que compró aquel libro». Era un papel precioso, ¿no? Papel vergué solía llamarle. Por lo menos hace 50 años que ya no se fabrica un papel como ese. Miró a Winston por encima de los anteojos. ¿Hay algo que pueda hacer por usted o solo quiere echar una mirada? Pasaba por aquí, dijo Winston vagamente. Yo solo voy a mirar, no estoy buscando nada en particular. ¡Qué bien!, dijo el otro. Porque no creo que lo hubiese podido ayudar. Hizo un gesto de disculpa con sus finas manos. Como ve, la tienda está casi vacía. Entre nosotros, el negocio de las antigüedades está casi terminado. Ya no hay demanda ni buenos productos. Los muebles, la porcelana, el cristal han ido desapareciendo de a poco. Y claro, la mayoría de los objetos de metal han sido fundidos. No he visto un candelabro de bronce en años. En efecto, el interior de la pequeña tienda estaba incómodamente atestado, pero no había casi nada de valor. El suelo tenía muy poco espacio porque estaba lleno de innumerables marcos de pintura apoyados contra la pared. En la vitrina había bandejas con tuercas y tornillos, cinceles gastados, cortaplumas con los cuchillos rotos, relojes oxidados que no pretendían funcionar y otros cachivaches. Solo en una mesita en la esquina había algunas cosas de interés. Cajitas de rapé, broches de ágata y otras cosas. Al acercarse a la mesa, los ojos de Winston fueron capturados por un objeto redondo y pulido que brillaba con suavidad bajo la luz de la lámpara. Y lo tomó. Era un pedazo de vidrio, curvo por un lado y plano por el otro. Tenía una suavidad especial, como la lluvia, tanto por el color como por la textura del vidrio. En su interior, magnificado por la superficie curva, había un extraño objeto rosado y enroscado que recordaba una rosa o una anémona de mar. «¿Qué es esto?», preguntó Winston fascinado. «Es un coral», dijo el viejo. «Lo deben haber traído del Océano Índico. Acostumbraban meterlo dentro de un vidrio. Debe tener a lo menos unos 100 años. Incluso parece que más. Es un objeto muy hermoso», dijo Winston. «Muy hermoso», dijo el otro apreciativamente. «Hoy en día no hay mucha gente que sepa valorarlo. Ahora, si usted quisiera comprarlo, le costaría unos $4.
Recuerdo la época en que una cosa como esta costaba 8 libras y 8 libras eran, no me acuerdo exactamente, pero era bastante dinero. Pero, ¿quién se interesa por antigüedades genuinas en estos días? Winston pagó inmediatamente los $4 y se guardó el codiciado objeto en el bolsillo. Lo que le atraía no era tanto su belleza, sino que pertenecía a una época completamente distinta a la actual. Nunca había visto un vidrio con esa suavidad especial. Y era doblemente atractivo debido a su aparente inutilidad, aunque podía imaginar que alguna vez fue utilizado como pisapapeles. Pesaba mucho en su bolsillo, pero afortunadamente no hacía mucho bulto. Era raro, incluso comprometedor, que un miembro del partido poseyera una cosa como esta. Todo lo antiguo, sin importar si era hermoso, era siempre sospechoso. El viejo se había vuelto notoriamente más alegre después de recibir los $4. Winston se dio cuenta de que hubiese aceptado 3, incluso 2. «Arriba hay otra habitación que podría interesarle», dijo. «No hay mucho, solo unos 4 objetos. Necesitará luz si quiere subir». Encendió otra lámpara y agachándose guió lentamente el camino por una escalera empinada hasta llegar a un cuarto que no daba a la calle, sino que a un patio de adoquines y a un bosque de chimeneas. Winston notó que los muebles estaban arreglados como si alguien planease vivir allí. Había una estropeada alfombra en el suelo, unos 2 cuadros en las paredes y un desaliñado sillón junto a la chimenea. Un anticuado reloj de cristal que marcaba las 12 horas hacía tic-tac desde la repisa de la chimenea. Bajo la ventana y ocupando cerca de un cuarto de la habitación había una enorme cama con el colchón descubierto. «Vivimos aquí hasta que mi mujer murió», dijo el viejo disculpándose. «Estoy vendiendo los muebles poco a poco. Esa es una preciosa cama de caoba. El problema es que no hay cómo sacarle las termitas, pero juraría que usted la encuentra un poco incómoda». Sostenía la lámpara en lo alto para iluminar toda la pieza, y bajo su débil luz el lugar se veía curiosamente acogedor. La mente de Winston fue cruzada por la idea de que sería fácil arrendar esa habitación por unos pocos $, siempre y cuando se atreviera a tomar el riesgo. Fue una atrevida e imposible tentación que era mejor abandonar cuanto antes, una especie de recuerdo ancestral. Parecía que sabía exactamente lo que se sentía al estar en un lugar como ese, sentado en el sillón junto al fuego con los pies y la tetera calentándose en las brasas, totalmente solo, absolutamente seguro, sin nadie que te mirara, sin voces acosadoras, sin ruido, excepto por el silbido de la tetera y el amigable tic-tac del reloj. «No hay telepantalla», se le escapó en un murmullo. «Ah», dijo el hombre, «nunca tuve una de esas cosas. Son demasiado caras y nunca tuve la necesidad de comprarme una. Ahora mire esa bonita mesa plegable en la esquina. Claro que tendría que ponerle nuevas bisagras si quisiera utilizar las alas». En la otra esquina había un pequeño librero y Winston se apresuró a revisarlo. No contenía más que basura. La persecución y destrucción de los libros se había realizado con la misma minuciosidad en los barrios proletarios como en los otros lugares. Era muy poco probable encontrar en toda Oceanía un ejemplar de libro impreso antes de 1960. El viejo, aún cargando la lámpara, estaba parado junto a un cuadro de marco rosado al otro lado de la chimenea, justo al frente de la cama. «Ahora, si le interesan los grabados antiguos», comenzó el viejo delicadamente. Winston se acercó para examinar el cuadro. Era un grabado de acero que representaba un edificio oval con ventanas rectangulares y una pequeña torre en el frente. Alrededor de todo el edificio había una reja y al fondo algo que parecía una estatua. Winston lo observó por algunos segundos. Le parecía vagamente familiar, aunque no recordaba la estatua. «El marco está pegado a la pared», dijo el hombre, «pero si quiere puedo despegarlo». «Conozco ese edificio», dijo finalmente Winston. «Ahora está en ruinas. Está en medio de la calle, afuera del Palacio de Justicia». «Así es, fuera de los tribunales de justicia. Fue bombardeado hace varios años. En una época fue una iglesia. Su nombre era San Clemente». Sonrió, disculpándose, consciente de haber dicho algo ridículo, y agregó: «Naranjas y limones dicen las campanas de San Clemente». «¿Qué es eso?», preguntó Winston.
Oh, naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Era un verso que me sabía de niño. No me acuerdo cómo sigue, pero sí cómo termina. Toma la vela e ilumina tu cama, que viene el verdugo a cortar tu cabeza. Era una especie de baile, con los brazos extendidos hacían un puente, y cuando llegabas a la parte de que viene el verdugo a cortar tu cabeza, bajaban los brazos para atrapar a quien estuviera cruzando. Eran solo nombres de iglesias, todas las iglesias importantes de Londres aparecían en la canción. Winston se preguntó a qué siglo pertenecían las iglesias. Era difícil determinar la edad de algún edificio en Londres. Cualquier construcción grande e impresionante, si se veía aparentemente nueva, inmediatamente era atribuida al tiempo posterior a la Revolución, mientras que si se veía anterior, era atribuida a la época oscura llamada Edad Media. Los siglos de capitalismo no habían producido nada de valor. No se podía saber nada sobre la historia de la arquitectura, menos leer sobre esto en los libros. Las estatuas, las inscripciones, los monumentos, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar una luz sobre el pasado era sistemáticamente alterado. Nunca supe que había una iglesia, dijo Winston. En realidad, quedan muchas de ellas, dijo el viejo, aunque se les ha dado otro uso. Pero, ¿cómo seguía el verso? Ah, ya lo recuerdo. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las campanas de San Martín. Eso es todo lo que puedo recordar. Un penique era como una pequeña moneda de cobre, algo parecido a un centavo. ¿Dónde estaba San Martín?, preguntó Winston. San Martín todavía existe. Está en la Plaza de la Victoria, junto a la Galería de Pintura. Un edificio con un pórtico triangular, unos pilares en el frontis y grandes escalinatas. Winston conocía bien aquel lugar. Era un museo que se usaba para exhibir propaganda de todo tipo. Modelos a escala de misiles, fortalezas flotantes, figurines de acera que retrataban las atrocidades del enemigo y cosas por el estilo. Se llamaba San Martín de los Campos, agregó el hombre, aunque no recuerdo que hubiera campos por esa parte. Winston no compró el cuadro. Hubiera sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal e imposible de cargar hasta la casa, salvo que le quitasen el marco. Pero se quedó unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre, descubrió, no era Weeks, como él había imaginado por la inscripción de la tienda, sino Charrington. El señor Charrington era un viudo de 63 años que había vivido en su tienda por 30 años. Durante todo ese tiempo pensó en cambiar el nombre de la ventana, pero nunca había llegado al punto de hacerlo. Mientras conversaban, la canción semi-recordada seguía dando vueltas en la cabeza de Winston. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las campanas de San Martín. Era curioso, pero mientras repetía la canción en su interior, tenía la ilusión de estar escuchando campanas, las campanas de un Londres perdido que aún existía en algún lugar encubierto y olvidado. Salió de la tienda del señor Charrington y bajó solo las escaleras para que el viejo no lo viera inspeccionando la calle antes de salir. Ya había decidido que luego de un intervalo, un mes quizás, volvería a tomar el riesgo de visitar la tienda otra vez. Esto no era más peligroso que haber faltado al centro aquella tarde. La verdadera locura era haber vuelto a la tienda después de comprar el diario sin saber si el dueño era de fiar. Sin embargo, sí, pensó otra vez, volvería. Seguiría comprando hermosa basura. Compraría el grabado de San Clemente, le quitaría el marco y lo llevaría a su casa escondido bajo la chaqueta de su overol. Haría que el señor Charrington recordara el resto del poema. Incluso el lunático proyecto de arrendar el cuarto de arriba cruzó momentáneamente su mente. Por quizás 5 segundos la exaltación lo volvió imprudente y salió hacia la calle sin antes mirar por la vitrina. Además había empezado a tararear la improvisada melodía. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen. De pronto su corazón pareció congelarse y sus entrañas volverse agua. Una figura en overol azul bajaba por la calle, a no más de 10 metros de distancia. Era la muchacha del departamento de ficción narrativa, la joven de pelo negro. Anochecía, pero aún quedaba luz suficiente como para reconocerla. Lo miró directamente a la cara y luego caminó rápido, como si no lo hubiera visto. Por unos
unos pocos segundos, Winston quedó paralizado. Luego dobló a la derecha y se alejó rápidamente, sin notar por un momento que había tomado la dirección equivocada. De todos modos, una cosa era segura. No había duda de que la joven lo estaba espiando. Lo debió seguir hasta aquí, pues era imposible que por pura casualidad pasearan por la misma oscura calle, la misma noche y a kilómetros de los barrios habitados por los miembros del partido. Sería una coincidencia demasiado grande. Poco importaba que fuera en verdad un agente de la policía del pensamiento o una espía aficionada. Bastaba con que le estuviese espiando. Probablemente también lo vio entrar en el bar. Era difícil caminar, el bulto de vidrio en su bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y ya estaba medio decidido a botarlo. Lo peor era el dolor en el estómago. Por un minuto pensó que moriría si no iba a un baño pronto, pero no había baños públicos en un barrio como este. Luego el espasmo pasó, dejando un torpe dolor. La calle no tenía salida. Winston se detuvo, preguntándose por varios segundos qué hacer. Luego dio media vuelta y deshizo el camino. Se le ocurrió que la joven lo había pasado hacía solo 3 minutos y que si corría probablemente la alcanzaría. Podría seguirla hasta algún lugar solitario y luego aplastarle el cráneo en un adoquín. El pisapapeles que tenía en el bolsillo le bastaría para hacerlo. Pero abandonó la idea inmediatamente porque la mera idea de hacer un esfuerzo físico le resultaba intolerable. No podía correr, menos podría dar un golpe. Además, ella era joven y vigorosa y se defendería. También pensó en dirigirse al centro comunitario y permanecer allí hasta que el lugar cerrara, de manera de tener una coartada parcial para esa noche. Pero era demasiado imposible, lo invadió un cansancio mortal. Todo lo que quería era llegar pronto a casa y sentarse a descansar. Eran más de las 22 cuando llegó a su departamento. Las luces serían apagadas a las 23:30. Fue a la cocina y se tragó una taza llena de gin de la Victoria. Luego se dirigió al escritorio, se sentó y sacó el diario del cajón, pero no lo abrió inmediatamente. De la telepantalla salía una estridente voz femenina que chillaba una canción patriótica. Observó fijamente la tapa de su libro, tratando sin éxito de acallar la voz de su conciencia. Siempre venían a buscarte de noche. Lo más apropiado era suicidarse antes de que te atraparan. Sin duda, algunas personas lo hacían. Muchas de las desapariciones eran en verdad suicidios. Pero necesitabas tener gran coraje para suicidarte en un mundo donde las armas o cualquier veneno rápido y efectivo eran imposibles de encontrar. Pensó con cierto asombro en la inutilidad biológica del miedo y el dolor, en la traición del cuerpo humano que siempre se paralizaba en el momento exacto en que un esfuerzo especial era requerido. Podría haber silenciado a la joven de pelo negro si hubiese actuado con rapidez, pero precisamente por la extremidad del peligro había perdido la capacidad de actuar. Le sorprendió que en los momentos de crisis nunca estemos luchando contra enemigos extremos, sino contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar del gin, el torpe dolor en su estómago le impedía pensar con claridad. Y sucede lo mismo en todas las situaciones aparentemente heroicas o trágicas. En el campo de batalla, en la cámara de tortura, en un barco que se hunde, las causas por las cuales estaban luchando se olvidan porque el cuerpo termina ocupando todo el universo. E incluso cuando no estás paralizado por miedo o sufriendo dolor, la vida es una lucha constante contra el hambre, el frío, el insomnio, contra el estómago adolorido o una molestia en las muelas. Abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer en la telepantalla empezaba una nueva canción. Su voz parecía clavarse en el cerebro de Winston como astillas de vidrio. Trató de pensar en O'Brien, a quien o para quien escribía su diario. Pero, en vez de ello, comenzó a pensar en lo que le pasaría si la policía del pensamiento lo atrapaba. No le preocupaba que lo mataran. Que te mataran era lo esperado, pero antes de morir, nadie hablaba de estas cosas, pero todos las sabían. Tenías que pasar la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo pidiendo misericordia, el crujido de los huesos rotos, los dientes destrozados y el pelo cubierto de sangre.
¿Para qué sufrir todo eso si el fin era siempre el mismo? ¿Por qué no era posible acortar tu vida unos días o semanas? Nadie escapaba de una detención y nadie jamás se libró de la confesión. Una vez que sucumbías en un crimen tal, era seguro que tenías fecha de muerte. ¿Para qué entonces todo ese horror que no cambiaba nada? Trató, esta vez con un poco más de éxito, de evocar la imagen de O'Brien. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad, había dicho. Winston sabía lo que esa frase significaba, o al menos eso creía. El lugar donde no había oscuridad era el futuro imaginado, aquel que no vería nunca, pero que por anticipación podrían compartir. Con la insistente voz de la telepantalla en sus oídos, no podía seguir el hilo de sus pensamientos. Se puso un cigarrillo en la boca. La mitad del tabaco se desparramó en su lengua, un polvo amargo que era difícil de escupir. El rostro del gran hermano flotó dentro de su mente, desplazando el de O'Brien. Igual que unos días antes, sacó una moneda de su bolsillo y lo contempló. La cara lo miraba pesado, tranquilo y protector. Pero, ¿qué clase de sonrisa se escondía debajo de aquel bigote oscuro? Como un presagio, las palabras volvieron a él. Guerra es paz. Libertad es esclavitud. Ignorancia es fuerza.